Aquí comienza Café Chilote, un café informativo. Muy pero muy buenos días, queridas amigas y amigos. Nuestro primer invitado, don Hernán Calderón, presidente de Conadecus, un gran amigo que la semana pasada no estuvo con nosotros, pero es nuestro panelista estable, porque los temas de la ciudadanía, los temas de los derechos de los consumidores son muy importantes, muy relevantes, y nosotros le damos una pauta y una marca importante dentro de nuestro programa y dentro de nuestros medios de comunicación también. Don Hernán, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Claudio? Un gusto estar contigo y un saludo también igual, como siempre, para los amigos y amigas de la zona sur, de Chiloé, de la región de los lagos, de la 10ª región, todos por allá. Un saludo, un gran saludo desde acá. Estimado amigo, hay un tema que es súper importante conversar, que en esta época es muy importante para la gente, pese a que con los retiros hemos avanzado más o menos en 1 millón de ciudadanos que han pagado deuda y han podido salir de DICOM. También tenemos mucha gente todavía, ciudadanas y ciudadanos, en DICOM, y hay una ley que está operativa, que es la ley Chao DICOM, pero no se sabe mucho de qué se trata. Cuéntanos un poquito de qué trata esta ley y cómo se puede implementar, o quiénes la están utilizando en este momento, o cómo se podría utilizar en este momento, porque claramente es súper importante tener presente que el DICOM es muy complejo hoy día, particularmente porque si estás en DICOM no puedes acceder a créditos de consumo, no puedes acceder a créditos hipotecarios, no puedes acceder a un sinnúmero de posibilidades importantes que te entrega la banca o que te entrega el mercado. Claro, mira, esta es una ley que ya está vigente, ¿no? El- el- entró en vigencia el 14 de octubre del 2020. Es bastante desconocida esta ley, la ley Chavo Dicom. Es una ley, que permite que en el atraso de las deudas asociadas a la educación, trae, y todos sabemos los efectos negativos que trae. Uno es que las personas pueden acogerse, y esta ley lo que hace es que modifique el artículo 17 de la Ley de Protección de la Vida Privada, la Ley 19.658, con el objeto de prohibir. Esta ley lo que hace es prohibir que se informen a los bancos de datos, las deudas contraídas para financiar la educación de cualquier nivel. O sea, estamos hablando de una ley que tiene específicamente un beneficio para todas las personas que tienen deudas educacionales. ¿Y cuáles son las deudas que pueden? Todas las que tengan que ver con el pago de estudios superiores en sus diferentes modalidades, las que están regidas por la norma del Fondo Solidario de Crédito Universitario. O sea, cuando uno pide el préstamo para estudiar, ahí está. Las deudas adquiridas con bancos o instituciones financieras de conformidad a la ley que creó el sistema de crédito para estudios superiores, CAE. Todos los que están hoy día con deudas CAE y que están y los tienen en los registros de morosidad, se pueden acoger para que los saquen de este registro, de tal manera que queden limpios, ¿no? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? Las que están bajo el marco de la línea de financiamiento administrativo de la Corporación de Fomento de la Producción, de la Corfo. Hay muchos que tienen deudas con Corfo. Claro. ¿Te acuerdas que esta era una de las líneas que tenía justamente el sistema? El sistema tenía este mecanismo que podría haberse acogido las personas, ¿no? Eh, para poder no eliminarla, sino que suspenderla de tal manera de que no les sigan todavía cobrando, no que no lo cobren, sino que no estén los registros de morosidad. Por lo tanto, aquí hay un mecanismo acogiéndose a esta ley para que todas las personas que tienen deudas universitarias pueden acogerse, no eliminar, sino que a suspender el registro de morosidad, y eso permite
de que las personas puedan, eh, eh, digamos, limpiar su registro y poder acceder a crédito u otro tipo de crédito hipotecario, por ejemplo, créditos de consumo u otro tipo de mecanismos. Por lo tanto, esta es una ley bastante importante que desde el punto de vista de ¿cómo se llama? De la, de la, de las personas que pueden acceder acogiéndose a esta ley. Por lo tanto, aquí hay un mecanismo que es bueno informarle a los consumidores para que puedan tener, para todas las personas, puedan acogerse y poder utilizar esta ley, tiene un beneficio directo. ¿Ya? Y yo creo que esta ley viene bien en estos tiempos, ¿no? Eh, porque, claro, los las personas, hoy día hay muchas, hay cientos de personas que están en los registros de morosidad por deuda justamente en las universidades. Claro. Entonces, creo, creo que esta ley eh, eh, deben utilizarla las personas que están en el registro. En el registro. Hay ¿Ya? un... Entonces, Claro. las personas pudieran tomar en cuenta que la ley Chao DICOM es una ley que beneficia principalmente a las personas que tienen deudas con el sistema de educación. ¿Y qué es lo que, qué es lo que, cómo funciona? Porque aquí está, aquí bien. Si tiene una deuda estudiantil, por ejemplo, y lo enviaron a DICOM, tiene dos opciones. La primera es presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones respectiva. ¿Para qué serviría? Para que corrijan el error y te saquen de DICOM por tener una deuda estudiantil. Recurso de protección ante la Corte de Apelaciones. Esto es lo primero. La segunda opción es realizar una acción civil, una demanda civil en la que la empresa por publicar tus datos, acusando que te causó un perjuicio, un problema. En la segunda opción, puede ser un poco más larga, pero si se comprueba que te causó un problema real, puede ser personal, laboral o otro, por ejemplo, muchas veces por estar en DICOM, estar en los registros de morosidad, la persona a veces se le niega el acceso al trabajo o simplemente va a pedir un crédito hipotecario y por el hecho de tener esta otra deuda no tiene acceso a ese crédito hipotecario. ¿No? Pues, y en caso de eso, si uno toma esta segunda opción, podría incluso recibir, si se comprueba del daño que le produjo, ¿no? Podría recibir una compensación de hasta 500.000 pesos. O sea, además de sacarlo del registro, si la persona opta por la demanda civil, puede pedir la compensación por el daño causado. Y la empresa, en este caso DICOM, si lo publica, podría ser multada hasta por 2,5 millones. Ya. Ese es un dato que no hay que. Ahora, hay un punto que es súper importante. La, la ley no elimina el registro como deudor, simplemente en los boletines, pero la morosidad va a seguir existiendo, lo elimina de DICOM, pero la morosidad sigue pendiente. O sea, esto es solamente por un efecto administrativo, por la protección de datos, y que la ley lo que hace es favorecer a las personas que están ¿ah? En morosidad, pero para sacarlos de los registros, del registro de liquidación. Ahora, ¿qué significa que la morosidad siga existiendo? Bueno, que podrá haberte puesto a todo el proceso de cobranza, llamados telefónicos, demandas, embargo. Podrían hacerlo, pero no está en DICOM. Ese es lo que ¿ah?
Ahora, ¿qué es lo otro importante aquí que tiene la ley DICOM? Es que no podrá comunicarse la información relacionada con las deudas contraídas con instituciones de educación superior de conformidad a la ley 18.591 y la 19.280, ni aquellas adquiridas con bancos o instituciones financieras conformidad a la ley 20.027, o en el marco de líneas de financiamiento estudiantiles para cursar estudios de educación superior, administrados por la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo. Esta es la ley Chao Dicón, que hoy día está vigente, que muchos la pueden utilizar para salir de los registros de morosidad. No, insisto, no extingue la deuda. Tampoco no significa que la persona no está expuesta, sí, está expuesta. Pero lo importante hoy día es que no esté en el registro de morosidad, para que pueda seguir siendo sujeto hábil de crédito. Claro, muchas veces necesita el crédito. Bueno, estimado, esta es la ley caótica. Bien, me parece bien, yo creo que tiene que ver con un tema educacional que atañe a bastantes jóvenes, partiendo de los créditos con aval del Estado para adelante, pero también hay Claro. hay un tema que igual, de una u otra manera, nosotros lo hemos asociado bastante en las conversaciones que hemos tenido contigo, pero también con autoridades, senadores, diputados, le hemos instalado la discusión y el debate de la importancia de debatir, ya de instalar en la discusión nacional, en el Congreso particularmente, lo que tiene que ver con estos casi 3 millones de ciudadanas y ciudadanos que hoy día están con orden de embargo y que están paralizados por el estado de excepción. Ya, porque también tiene que ver también tiene un vínculo ahí. Cuéntanos un poco, en términos generales, ¿en qué está eso? Porque ya está levantando el estado de excepción, estamos volviendo a la normalidad, los bancos en algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento ya van a empezar a generar estos embargos, van a empezar a generar estos remates, y la gente paulatinamente se va a empezar a quedar sin sus propiedades, sin sus casas, sin su capital de trabajo, sin sus vehículos, entre otras cosas. Mira, hoy día es un debate importantísimo el tema del cuarto retiro, el primero, segundo, tercer retiro, pero aquí ocurrió un milagro, Claudio, ¿Ya? el milagro de San Retiro. Ocurrió un milagro importantísimo. De los 5 millones que teníamos de personas que estaban en los registros de DICOM de morosidad a principios de la pandemia, que todos decíamos esto se va a disparar y vamos a llegar a 5 o 6 millones, pero los retiros provocaron el milagro. Y ya hay cerca de 1 millón de personas que salió del registro de morosidad, Claro. o sea, hemos retrocedido. O sea, la gente responsablemente, con los retiros del 10%, lo que hizo fue pagó deudas, se puso al día. Y por lo tanto, hay 1 millón de personas que salió prácticamente ya, aproximadamente, salió del registro de morosidad. ¿Sí? Pero hay otros datos más importantes y llamativos. La banca ha informado en sus últimos estudios que, mira, los deudores hipotecarios son un poco más, son como 1.300.000, 1.500.000, esos son deudores hipotecarios, ¿ya? De esos, la tasa de morosidad bajó al 1.2%, Claudio. Mira, Mira, o sea, personas amenazadas que podrían estar expuestas a un embargo y un remate por deudas hipotecarias, ha bajado a una cifra histórica, nunca vista. Nunca se había visto que la morosidad en los créditos hipotecarios hubiera bajado al 1.2%. O sea, eso te está demostrando, nuevamente, San Retiro. San Retiro. San O sea, Retiro y San Milagro también. lo que está demostrando eso de una u otra manera, que no todo es tan malo como planteaban algunos parlamentarios de derecha y algunos actores, algunos economistas que defienden este modelo, que decía que la gente al retirar su 10% lo iba a malgastar y a comprar
televisores y se iba a ir de vacaciones, voy a hacer cualquier cosa menos utilizarlo de buena manera. Aquí se está demostrando claramente que la gente con los retiros no solamente ha invertido en temas para sus viviendas, sino también ha pagado las deudas que han tenido pendientes y las ha hecho salir de morosidades importantes, como órdenes de embargo, por ejemplo. Mira, pero además agregando dos datos más que son muy relevantes. Eh, el informe que salió este fin de semana de la industria del crédito automotriz dice que también ha tenido una baja en la morosidad, estaría llegando cerca del 4% nomás. O sea, la gente, para no perder el vehículo que compró a crédito y esa inversión en ese bien que le costó durante años tenerlo, lo que ha hecho es Pagar. el retiro, pagar deuda. las deudas, ponerse al día y no tener esa morosidad que ya muchas veces era imposible pagarla. Por lo tanto, ahí hay otro dato más, otro dato relevante para poder decir, ¿por qué no un cuarto retiro? Pero hay un dato también más relevante, que es muy importante. Fíjate que uno de los temas que se ha hablado, y que después vamos a tocar este otro tema del alta de la tasa política monetaria, ¿ah? La tasa política monetaria que tiene que ver con el costo del dinero, y cuáles son los efectos que tiene, y por qué se hace. Bueno, en los 3 retiros que han habido, se han retirado más o menos 50.000 millones de dólares. Claro. Eso los economistas dicen que provoca una inflación, porque hay una gran demanda. Algunos, ojo, pero un punto ahí, algunos economistas, otros plantean lo contrario. Claro. Yo te estoy diciendo, yo estoy poniendo por qué subieron la tasa de política monetaria. Es otro tema, claro. Bueno, y dentro de la información que existe, que ya está consolidada, es que de esos 50.000 millones de dólares que entraron al mercado producto de los retiros, hay 17.000 millones que están en cuentas de ahorro. La gente no los gastó, los guardó. O sea, es un dato relevante. Eso habla bien de los ciudadanos, de las personas, la responsabilidad que han tenido. Se han sido súper responsables. Y aquí el irresponsable ha sido el gobierno, que no ha entendido qué es lo que había que hacer. Claro. Porque la dimensión del sobreendeudamiento que tenían las personas no era posible con los ingresos que tenían, que se hubieran mantenido los ingresos que tenían antes de la pandemia. Era imposible que se pusieran al día y pudieran revertir todo este endeudamiento y bajar la tasa de morosidad, hacer ahorro. Eso te demuestra de que el chileno es muy responsable. Por lo tanto, creo que hablar de la inflación, que mucha es internacional, otras de especulación, te puedo hacer un otras de punto, manejo, te puedo hacer de un todo. punto porque aquí hay gente que está preguntando, hay harta gente que nos está mirando, pero hay gente que está preguntando qué es lo que significa tasa monetaria, tasa de política monetaria. Claro, yo entiendo que es para estabilizar la moneda, pero explícalo bien para que la gente que nos está escuchando, que va en la micro, que va en el colectivo, que está en su casa, le mandamos saludos a todos los amigos que nos escuchan mucho por radio, mucho por televisión también, por las redes sociales. Claro, es bueno como ir explicando algunos temas que de repente son un poco esquivos, digamos. Bueno, la tasa política monetaria en simple es el costo del dinero. Es el costo del dinero. Eso es lo que le cuesta a un banco endeudarse con el Banco Central. El Banco Central hace colocaciones y las colocaciones que hace son la tasa que cobra el Banco Central por la tasa de los dineros que puede prestarle a la banca para poder que entregue crédito, es la tasa de política monetaria. Es el costo del dinero para las entidades financieras, principalmente los bancos, porque las otras entidades no tienen derecho a tener este dinero barato, porque este es un dinero barato. Claro. ¿Ah? Pero
¿Qué es lo que produce cuando se sube la tasa de política monetaria? Que Que subió en un en un 100%. 100%, eso es súper importante tenerlo Subió en un presente. 100%. Primer efecto, sube el costo del crédito. Los créditos, los intereses de los créditos de consumo hipotecario van a subir inmediatamente. Hernán, Con esto Hernán, se restringe una la consulta demanda. pequeña, una consulta pequeña. Hasta hace un tiempo atrás, los costos de los créditos cuando partió la pandemia estaban muy bajos y muchos planteaban que eran los intereses más bajos que se estaban cobrando por crédito durante Exacto. muchísimos años en Chile. ¿Y esto ha aumentado considerablemente hoy día? Claro, hoy día el primer efecto que va a tener es el mayor costo del crédito, que vendría en una alza que afectará, tiene otros efectos. Esto produce una situación eh, en que las consecuencias recesivas de la recuperación de la actividad, o sea, va a tener un efecto inmediato en el costo del crédito. ¿Ah? Después, afectará a la inversión, porque nadie va a invertir, el costo de inversión es más alto, la tasa de interés sube. El crecimiento, y a las empresas de menor tamaño también las afectará. Los fondos mira los efectos que va a tener. Los fondos D y E caerán con fuerza, perjudicando el ahorro de los afiliados y los pensionados. Todo esto son consecuencias de subir la tasa de política monetaria. Eh, Esto también hace de que la recuperación sea más lenta. ¿Ah? Eh, por lo tanto, este es un diagnóstico de que cuando hay mucho dinero y el dinero es barato, provoca efectos inflacionarios. Esto es lo que está haciendo el Banco Central, diciendo, no señor, yo no puedo expandir tanta la economía y darle tanta facilidad porque la demanda, que hay una excesiva demanda interna, produce inflación y un alza de precio. Entonces, ¿cómo la controlo? Empiezo por estas medidas. Subiendo No la tasa tengo de tanto interés. acceso al crédito, empiezo. Claro. Entonces, Clara, esto va a detener la recuperación económica. O sea, esto va a ser una recuperación lenta y no una recuperación rápida. ¿Ah? Eh, por ejemplo, eh, se estima de que el próximo año vamos a tener una inflación por sobre el 5%. Algunos estiman que podría llegar al 7%, lo cual va a afectar a quienes, los que tienen crédito. Pues. Claro. Sí, pues, cuando usted tenga, por ejemplo, todos los créditos, principalmente hipotecarios, la mayoría son en UF, todos son en UF. Por lo tanto, hoy día ya la UF superó los 30.000, fácilmente podríamos llegar a 31.000 o 32.000 prontamente, porque va a subir, si hay inflación, sube el UF y vamos haciendo una inversión. Por lo tanto, yo creo que esta medida, algunos economistas dicen que es una medida apresurada, que es una medida que debe haber sido más gradual, haber subido, no sé, un medio punto base, nada más, irlo subiendo de a poquito, tal como cuando vienen las bajas. Cuando vienen las bajas, el Banco Central va bajando de a 0,25 puntos, no baja más. 0,25, 0,50 es excepcional para poder. ¿Y cuál es el efecto contrario? Cuando cuando el gobierno necesita darle movimiento a la economía, lo que hace es bajar la tasa de interés, la tasa de política monetaria para que el costo del dinero baje y las colocaciones de los bancos sean a tasas menores. Este es el efecto, este es un efecto regulador. Por lo tanto, es importante que la gente sepa, aquí hay un costo del dinero. El costo del dinero para los bancos es ser 1,5. O sea, estamos hablando de una cantidad muy menor con respecto. Ahora, ¿cómo traspasan esa tasa de interés los bancos? Eso ha sido la duda de siempre, Claudio.
cuando se ha bajado la tasa de política monetaria, uno ve que el crédito, las tasas de interés no bajan. Y nosotros tenemos un problema que es de fondo, que es una tremenda discusión, ¿no? ¿Ah? Que es la tasa máxima de interés convencional, que es otro dato que las personas debieran saber. Las tasas máximas de interés convencional se aplican en todos los créditos de consumo, todos los créditos que no son hipotecarios. La tasa de interés hipotecario es baja, es muy baja, ¿no? Pero la tasa máxima de interés convencional es la que nosotros pagamos cuando tomamos un crédito de consumo o de otro tipo, se aplica la tasa. Que es en la práctica el interés sobre el interés que se te aplica y que te dicen un interés de un 3%, pero es mensual y se va programando mes a mes. Claro, pero ese es otra figura. Mira, la tasa máxima se calcula, es el interés corriente más un 50%. Ya. Así se calcula en los créditos de consumo. Por eso hoy día la tasa máxima es aproximadamente un 33, un 35% según cómo ande la tasa de interés corriente, ¿no? El interés compuesto, todo esto que son distintas formas de decirlo. Pero el interés corriente, el que sale en las tablas de los bancos, la superintendencia va, mira las pizarras, saca el promedio y dice, este es el interés corriente, este es se le aplica el 50% y esto queda en esa tabla. Esto es bien simple. Cuando uno toma un crédito, a veces le dicen, mire, la tasa es del 2%. Claro, si usted me dice que es el 2%, si saca que es el 2% y lo toma por los 12 meses, es 24, pero cuando usted tomó el crédito consumo, el máximo no es 24, es 36, porque le aplica el 50%. Ahora, ese es el máximo, esa es la máxima, por eso es la tasa máxima de interés convencional. El banco puede cobrar menos, esa es decisión propia, puede cobrar menos. De hecho, tenemos una regulación tan especial en que, por ejemplo, en la tasa máxima de interés convencional se aplica siempre en los créditos de menos de 50 UF. Si yo tomo uno de un crédito de más de 50 UF que sea hasta 200, la tasa es un poco menor. Si tomo uno de 200 a 500, de menos de 500, hasta de 500 UF, tengo una tasa. Si tomo uno de más de 500 hasta 5000 UF, tengo una tasa diferente. Y si tomo uno de más de 5000, la tasa sigue bajando. Claro. Al final, cuando tomas una tasa, un crédito de 5000 UF, la tasa te puede llegar al 7, 8, 9%, no es anual. Más. Claro. Anual, estamos hablando claro, anual. En cambio, cuando yo tomo un crédito de 50 UF o 200 UF, me puede llegar al 36% anual. Claro. Esas son las diferencias. Ahora, lo que tú hablabas, de lo que tú me decías de el tema de el interés sobre interés, ¿eh? Que es técnicamente, para que nuestros amigos sepan, claro, así diciéndolo en la técnica y en la difícil, como lo dicen los expertos, para poder enredar la cuestión y que no lo entienda, le dicen anatocismo. Es lo mismo, interés sobre interés, claro, o capitalización de intereses, como le quieras llamar. Claro. Pero esto quiere decir, para ponerlo en frío, así, en una ¿cómo se aplica el interés sobre interés? Si usted tiene un crédito, una cuota que vale 1 millón, pongámosle 1 millón, y el interés es 10%, usted va a pagar 1.100.000. Si usted se atrasa, al otro mes, la tasa se aplica no sobre el millón, se aplica sobre el 1.100.000. Por lo tanto, aplicó un interés al interés que ya le cobró anteriormente. Claro, lo suma. Ese es así en fácil, como para que se entienda. Ahora,
para dejarlo ser bien objetivo, esto se aplica en los créditos, pero también se aplica en los ahorros, Claudio. Cuando tú tienes ahorro, si tú tenías el millón, vamos a volver al mismo millón, y tu tasa de interés, para hacerla simple, es un 10%, bueno, ese millón en ese mes se convirtió en 1.100.000, pero al otro mes el interés te lo va a dar por el 1.100.000. Por lo tanto, también te aplicó interés sobre interés. O sea, se aplica cuando uno deposita y se aplica también cuando uno tiene deuda. En los dos lados se aplica. Por lo tanto, ahí es la gran discusión si es conveniente o no es conveniente. Ahora, ¿qué es lo que sucede más? Es que uno tiene crédito, es lo que menos tiene ahorro. Por lo tanto, ahí está. Pero en los préstamos y digamos en los créditos, normalmente son en UF. Claro. En cambio, los ahorros son en pesos. Claro. Que es distinto. Volvamos. Otro tema. Claro. Otro tema que vamos a discutir también en otro programa, si es que llegó el momento, llegó la hora de que se elimine la UF y que los créditos también sean en pesos y que las deudas que uno tiene sean en pesos, porque al final del día utilizamos una moneda para pagar y utilizamos otra moneda para lo otro, digamos. Pero ¿sabes qué? Quiero volver a lo que estábamos conversando, porque no quiero ser pájaro de mal agüero, pero hay mucha gente que hoy día está ocupada, mucha gente me ha preguntado, me ha consultado, tiene deudas y no puede pagarlas porque ya tuvo acceso a un 10%, a un segundo 10%, y no le dio para pagar la deuda, está sin trabajo. También hay mucha gente. Porque estábamos hablando hace 4 meses atrás de que la lista aproximada de gente que tenía morosidades, que estaban paralizados, sus órdenes de embargo y de remate, era aproximadamente 3 millones. Tú me dices que esto ha bajado el DICOM de 5 a 4, de que tenemos aproximadamente... estamos bordeando más o menos en DICOM, estamos un poquito más de 4 millones. Un poquito más de 4 millones. Pero ¿cuánta gente hoy día tiene... Habían 5. ¿Cuánta gente hoy día tiene orden de embargo? ¿Y cuándo se puede, y en qué fecha se va a ejecutar eso? Porque hay mucha gente que ya tiene su orden de embargo hace tiempo. A ver, si hay personas que tienen orden de embargo y están ya judicializados, todas estas notificaciones o demandas están paralizadas porque la Corte Suprema ordenó mientras estuviera el estado de excepción. Ya. Terminando el estado de excepción, no hay nada que paralice un embargo o un remate o las órdenes de cobranza que van a llegar a los domicilios. Por lo tanto, hasta el estado de excepción. Esa es la salvedad que hizo la Corte Suprema, y por eso hoy día, si bien han habido algunos, porque han habido algunos jueces que no han aplicado no han cumplido la orden que entregó la Corte Suprema, pero la gran mayoría la ha cumplido. Por lo tanto, aquí hay que esperar. Terminando el estado de excepción, se acabó la suspensión y va a empezar a llegar ¿cómo se llama? Las órdenes de embargo y remate. Con respecto a lo otro, justamente, uno de los temas que está pendiente es precisamente saber exacto cuántos son, porque con estas disminuciones, nosotros teníamos, se hablaba de 3 millones. 3 millones APP. Hace meses atrás. Claro. De causas pendientes, que son notificaciones de cobranzas judiciales, embargos, remates, todo estaba pendiente. Claro. Esa era la información. No sabemos cuánto ha disminuido por el efecto de la disminución de la morosidad, de los que se pusieron al día. Esta baja, si uno saca la cuenta de la baja de los deudores, de la deuda, de la morosidad, las deudas hipotecarias, la verdad es que es impresionante. O sea, sería muy poco. Claro. Estamos hablando de un 1.2, estamos hablando que pueden ser 18.000 personas, no es más. Mira. 20.000 personas. Ya. O sea,
Se bajó, pero porque hay una cartera de crédito hipotecario que equivale más o menos a 1.300.000, 1.500.000, por ahí debe ser, claro. ¿no? La De cartera créditos hipotecarios, pero también hay gente, hipotecario, claro, porque hipotecario, no también estamos hay hablando mucho, de otro, claro, hay mucho, solamente claro, hay hipotecario. mucha gente que tiene vehículos, que también, porque Claro, eso, lo primero que mira, te embargan para la banca, para quienes te dan crédito, lo más fácil, lo más rápido, es el embargar los vehículos. Por ende, también ahí hay un nicho que debe ser bastante alto también. bueno, por lo que yo estuve viendo la información que entregaron las empresas automotrices, las, las compañías que dan crédito, habría bajado la morosidad a cerca de un 4 o 5%. Mira, Bajó. pero eso, Ellos tenían un histórico como un 7 o 8%, ha bajado como un 4 o a 5%, la ha bajado mitad, como a la mitad. Por claro. lo tanto, todo eso debiera reflejarse en las órdenes de cobranza que hay en los tribunales, que muchas deben haberse ya, si se pusieron al día, entonces ya van a quedar, no van a ser notificadas. Por lo tanto, estos son noticias importantes, Claro. pero también hay noticias importantes. La acción que tomó el aumento de la tasa política monetaria, eh, tiene que ver con algo puntual que está viendo el Banco Central. El Banco Central lo que está mirando no es el beneficio de las personas. Ojo, la medida del Banco Central es restrictiva. Significa que la recuperación económica va a ser más lenta. También va a impactar en las fuentes laborales, va a impactar en el crédito a las pymes, a las empresas. Todos van a tener más restricción porque la tasa de interés va a ser superior, pero el Banco Central lo que está mirando es la amenaza que hay, ¿ah? Que por los retiros y por la gran inyección de dinero que hay en el mercado puede haber una catástrofe financiera y una destrucción del mercado de capitales. Tú sabes de que este sistema de previsional que tenemos nosotros no es un sistema de pensiones, si esto lo que busca es el fortalecimiento del mercado de capitales, es inyección de dinero fresco a bajo costo para que las empresas se puedan desarrollar. Mira, vimos la gran polémica que se armó en la red con el canal de televisión La Red. Yo estuve ahí, justamente, por la suspensión de la publicidad. De Carosi. ¿Ah? Pero sí. Bueno, ¿tú sabes cuánto es es el, la- es el de su capital lo que corresponde a las AFP que tienen ellos? 50.000 millones. 50.000 Mm, millones. sí. Esa empresa Funciona con funciona con plata de todos los plata de los chilenos, po. afiliados de AFP. Claro, con plata de Eso todos es, nosotros. de todo. Mm, ¿Ah? Por lo tanto, creo que aquí hay errores que se están cometiendo. Espero de que la decisión del Banco Central no vaya a tener efectos positivos, porque al final una cosa es que la economía se expanda, pero otra cosa es que te la restrinja, en que te paralice cualquier posibilidad de desarrollo económico o de avance dentro de la economía, porque hoy día la necesitamos más que nunca para recuperar económicamente, recuperar las fuentes de trabajo, pero recuperar los niveles de sueldo El también, último, porque la gente no quiere trabajar con los sueldos que se están ofreciendo, claro, que son muy bajos. el Bueno, último, ese es, mm, o sea, el costo de la vida ha subido de manera considerable ya y los sueldos se han mantenido. O sea, eso ha sido no, había, una gran había, crítica. Por ejemplo, te quiero contar, tú que manejas estos temas bastante bien. A mí en lo particular, como familia, nos tocó comprar hace 2 semanas atrás un cilindro de gas de 45 kilos, 94, 96 mil pesos. Te estoy hablando de, exacto, estamos llegando a los 100 mil pesos, un cilindro de gas de 45 kilos, que ese cilindro de gas antes de la pandemia costaba 50.000, 55.000, o sea, ha subido el doble. Ha subido el doble exacto. como los materiales de construcción, ha subido el doble como los supermercados, ha subido el doble como todo. O sea, hay un nivel de especulación y los sueldos se mantienen, por ende el costo de vida en este país es extremadamente alto.
muy alto, muy alto. Fíjate que dentro de las cosas anecdóticas que se, se publicaron, por el caso Carosi, se publicó el precio de los tallarines en Inglaterra y valía la mitad de lo que vale en Chile. Vale la mitad en Inglaterra, con un ingreso per cápita, pero el doble del nuestro, pues, y quizá el triple a lo mejor, un país desarrollado. Entonces, hoy día el costo que tenemos muy alto, lo primero es que algunos justifican que esto, principalmente esta inflación, no es interna, es externa, es internacional. Sí, han habido un tema que no es menor, el costo de los fletes barcos, navieros, ha sido alto. El costo de los containers también, el arriendo de containers también ha Sí, subido. Pero no es para que... pero el no es gas, la para luz, cambiar. el agua, que son bienes de primera necesidad, los alimentos, que más del 50% son alimentos que son producidos en Chile, no necesitan fletes internacionales, po. No, no, porque Claro. claro, fíjate que uno de los temas que a nosotros nos preocupa es que mm, nosotros tenemos una manera de producir los productos en que todo se traslada a precio internacional. O sea, nosotros tenemos todos los productos a precio internacional. Todo, porque no tiene subsidio de ningún tipo, no tiene control tarifario, por lo tanto todo queda expuesto a la oferta y la demanda, hasta los medicamentos, hasta los, es más, hasta los servicios médicos, los laboratorios, la atención médica privada, es todo la oferta y la demanda. Entonces, se da la... El modelo, el modelo que hay que cambiarlo y para eso necesitamos un nuevo Todo proceso se expuesto a la constituyente. oferta y la demanda, sin interesar si son bienes esenciales o no son bienes esenciales. Por Claro. lo tanto, es parte del problema del modelo y que no le hemos cambiado mucho. O sea, Por repito, eso hay que defender el proceso constituyente, por eso la gente tiene que ir a votar en noviembre, no da lo mismo por quién votar, Sichel el continuismo de Piñera, y tienen dos grandes opciones, como es Boric o es Jasna Proboste, pero sin un presidente que esté acorde al proceso constituyente no vamos a cambiar nada, sin un pero, parlamento que legisle políticas públicas y proyectos de ley que vayan directamente relacionados con este cambio constitucional, tampoco, o sea, con este nuevo proceso constituyente, con esta nueva constitución, tampoco vamos a avanzar mucho. Por ende, la gente tiene que tener claridad de que lo más importante hoy día en este país es que la gente se informe, la gente vaya a votar y también se informe muy, muy fuertemente por las y los candidatos. Porque los candidatos de derecha están por mantener todo igual porque sus patrones se lo ordenan así. Ya, en cambio, hay una opción y hay una posibilidad de poder elegir en otros que quieren cambiar Chile y que entendemos que Chile es un país millonario que no tiene nada que envidiarle a los países petroleros, pero lamentablemente todas las grandes utilidades se las llevan las 7 familias de Chile y 2 o 3 multinacionales y en este país nadie paga impuestos y prácticamente estamos pasando a ser un paraíso fiscal que es lamentable. Querido amigo, te dejo los micrófonos para que te despidas y te dejo invitado para que la próxima semana conversemos qué es lo que va a pasar realmente con las suculentas deudas que hay de millones de ciudadanas y ciudadanos respecto al tema del agua, al tema de la luz, ya pues, que es un tema muy importante y muy relevante y si va a haber si hay alguna discusión o no, se va a dar un perdonazo, porque si alguien que gana 400.000 pesos y no ha podido pagar su luz en 8 meses, en un año, claramente ahí tienes una deuda considerable que se va a sumar, porque te la pueden repactar en 12 cuotas, pero al final del día vas a tener que pagar tu cuota mensual del agua, adicionalmente a un porcentaje importante de lo que estás debiendo. Por ende, yo creo que hay ya algún tipo de conversación para llegar a acuerdos, no todos, porque también hay gente que pudiendo pagar no lo hace, pero hay un porcentaje de gente que claramente en Chile hoy día, al menos 2 millones de ciudadanas y ciudadanos no tienen trabajo y están en la miseria máxima, ya están viviendo todavía de ollas comunes porque Chile tiene una realidad que todavía no la logramos dimensionar porque estamos viviendo con los IFE,
estamos viviendo con los retiros, ojalá tengamos el cuarto retiro, porque claramente lo que tú estableces y planteas es que los retiros no son tan desastrosos como lo quiere plantear la derecha, sino son extremadamente efectivos desde el punto de vista de la madurez económica y la responsabilidad económica de las y los chilenos, porque de una u otra manera queda establecido que con esos retiros, que con esos 50.000 millones que salieron al mercado, mayoritariamente la gente pagó sus deudas y no se dio grandes lujos como muchos querían hacerlo ver, digamos. Y eso ha hecho hoy día que tengamos una disminución considerable, o sea, bajar de 3 millones de personas que hoy día tenían la posibilidad o tenían el problema, más que la posibilidad de que se les rematen sus bienes, que eso baje a 50.000, a 80.000, a 100.000 personas, es porque había una responsabilidad económica de la gente terriblemente importante, digamos, pero también es importante que la ciudadanía sepa que estos cucos que tratan de mostrarnos algunos economistas diciendo que los retiros es lo peor que existe, claramente con tu ejercicio económico que estás haciendo hoy día, que ha demostrado que los retiros y el cuarto retiro es de una eficiencia tremenda, porque la gente no solamente paga sus deudas, sino también ahorra, que es algo que es muy importante. Sí, es Claudio. La verdad que San Retiro ha hecho milagros y por lo tanto vamos a seguir discutiendo este tema. A lo mejor la próxima semana vamos a tener que hablar con el proyecto de la ley corta de pensiones que está enviando el gobierno. Vamos a hablar de los temas de que estamos discutiendo justamente en la Cámara, cómo hacer la solución para los deudores de cuentas de agua y luz. De ahí te vamos a contar. En esta semana tenemos que ir a la Comisión de Energía. Ahora voy a la comisión a una comisión mixta que está viendo un veto presidencial, y ahí estamos trabajando. Así que un saludo para todos amigos y amigas del sur, ¿eh? Y nos vemos la próxima semana. Igual para ti, Claudio. Un abrazo cariñoso, querido amigo. Firme y adelante, como siempre, maestro. Un abrazo cariñoso y vamos a seguir trabajando aquí todos los días para tratar de transmitir los temas que son importantes y relevantes, y particularmente decir las cosas que a la ciudadanía le interesan. Y estos temas son súper importantes, súper relevantes, y hay mucha gente que hoy día está endeudada, hay mucha gente que tiene deudas importantes en luz, en agua, y pues eso puede ser extremadamente peligroso y complejo, porque cuando se levante el estado de excepción, probablemente también empiecen a operar los cortes de luz para quienes tienen deuda, los cortes de agua para quienes tienen deuda. De eso vamos a conversar, o vamos a seguir conversando la próxima semana con Hernán Calderón, presidente de Conedecus.